días. Buenos días. Qué gusto es estar aquí de nuevo. Creo que fue octubre del año pasado, ¿verdad? Que estuvimos la primera vez, mi amada esposa y yo. Y realmente para nosotros es un placer estar de nuevo. Hermano pastor, muchas gracias por la invitación que nos concedes estar aquí una vez más para poder enseñar y predicar la palabra de Dios. ¿Debo mover esto? ¿Está bien? Muy bien. Bueno, hermanos, estoy seguro que ustedes saben que los profesores se inclinan hacia exámenes, ¿verdad? Bueno, no hubo mucho entusiasmo ahí, ¿verdad? Bueno, solamente para recordarles del tema que hablamos la vez pasada, ¿se acuerdan? En 2 de Timoteo capítulo 4, vimos ahí este importante mandamiento que Pablo dejó con su hijo en la fe Timoteo, donde él dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Ahora se acuerdan, ¿verdad? Entonces, de la vez pasada hablamos acerca de predicar la palabra de Dios. Entonces, quiero quedarme más o menos con el mismo tema en este día, acerca de la palabra de Dios. Estaremos aquí hablando acerca de la palabra de Dios. Así que, hermanos, les invito a abrir sus Biblias, por favor, a la primera carta que escribió Pedro, que escribió el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y les voy a leer un versículo muy conocido. Quizá algunos de ustedes lo tienen memorizado desde su juventud, desde quizás su niñez. Pero es un versículo muy amado. Y se encuentra ahí en versículo 2, 1 de Pedro 2:2, que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, es importante reconocer que el crecimiento espiritual del creyente siempre va marcado por un amor intenso y un deleite fuerte por la palabra de Dios. Siempre. Y vamos a ver algunos textos que nos hablan acerca de esto. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 47, Jesús dice: el que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué? Oye. Hay algunas personas que dicen que aman a Jesús, pero no aman a su palabra. Lo que Él está diciendo aquí es que los que realmente aman a Él van a amar también a su ¿qué? A su palabra. También en Job, capítulo 23:12, Él dice: guardaré las palabras de mi boca más que mi ¿qué? Mi comida. Y vamos a los Salmos y ver algunos textos que hablan acerca de la palabra de Dios. Bueno, que casi todos los versículos en Salmo 119 hablan acerca de la palabra de Dios, pero solamente les voy a recordar de algunos aquí. Versículo 24 dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En versículo 77 del mismo capítulo dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Versículo 97 del mismo capítulo dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi ¿qué? Mi meditación. Y una más. Versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tu palabra, más que la miel a mi ¿qué? A mi boca. El salmista dijo en Salmo capítulo 1 que el hombre de Dios está caracterizado
como uno cuya delicia está en la ley del Señor y en su ley medita cuando de día y de noche. Nunca le es suficiente la palabra de Dios. Desde antes de la salida del sol hasta después de su puesta, la palabra de Dios dominaba la vida del salmista. Una y otra vez se repite esta realidad fundamental de que uno que pertenece a Dios se deleita en su palabra. Muy, muy importante. Ahora regresemos entonces a nuestro texto aquí en 1 de Pedro 2:2, donde vemos que este también es el énfasis principal del apóstol Pedro. Él dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Veamos primero este verbo desear, desear. Realmente es un verbo muy intenso, muy fuerte. Significa anhelar con intensidad. Significa un deseo intenso, consistente, repetitivo. Es una acción vigorosa, este verbo desear. Ahora, ¿qué es exactamente eso que el creyente debe desear? ¿Qué dice ahí? La leche espiritual no adulterada. Vamos a ver primero la perspectiva positiva de esta frase. Dice que es una leche no adulterada. No adulterada. Este término significa sin contaminación. Sin contaminación. Durante el primer siglo, esta palabra se utilizaba para referirse a los productos como maíz, aceite, vino y leche. Describía la pureza de esos productos. Y eran productos que no estaban mezclados con ninguna cosa que los pudiera contaminar. Eran productos puros. En este contexto, en nuestro pasaje, Pedro usa la palabra en referencia a la leche. Leche que no está contaminada, no está adulterada, sino leche pura, pura leche. Esta clase de leche se refiere a la inerrante palabra de Dios, pura y sin contaminación. Aquella palabra que no está mezclada con psicología humana. La palabra de Dios que no está contaminada con filosofías humanas engañosas. No está manchada con mentiras humanas o engaños satánicos, sino que esta palabra de Dios es pura, sin contaminación. Ahora, ¿cuál es esta leche de la que Pedro está hablando? Ahora vamos a ver la perspectiva positiva. Dice la leche espiritual. La leche espiritual. Viene de una palabra griega, logikán, que es tomado realmente del versículo 23 en el primer capítulo, donde dice, está hablando acerca de la palabra de Dios. Viene de la palabra logos, pero aquí tenemos la palabra logikon, que significa espiritual, significa palabra, significa lenguaje. La leche espiritual no adulterada se encuentra ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En la palabra de Dios. La leche pura, inerrante, sin contaminación, se encuentra en estos 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamentos. Se encuentran en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, aquí, en este pasaje, en nuestro pasaje, el mandamiento de Dios, entonces, es desear la leche pura de la palabra de Dios. Pero aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo llegamos a este estado de desear profundamente la palabra de Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo llegar al punto en donde se tenga tal deseo
tal pasión intensa por la palabra de Dios hasta que digas, para mí es más valiosa tu palabra que millares de monedas de oro y plata. O para mí es más valiente tu palabra que Facebook, que videojuegos, que el internet o cualquier otra cosa. Pues Dios, por medio del apóstol Pedro, nos da respuestas aquí en este pasaje a esta pregunta. Dios nos proporciona aquí en nuestro texto cinco motivos que producen este intenso deseo por la palabra de Dios. Motivos que al responder a ellos resultan en esa clase de anhelo intenso y continuo por la palabra de Dios. Y estos motivos los vamos a ver en esta mañana. Ahora, el primer motivo, si queremos generar un hambre más amplia en nuestra vida por la palabra de Dios, en primer lugar, recuerda el papel que la palabra de Dios jugó en tu salvación. Ahora, regresemos al versículo 1 de este mismo capítulo 2, a los primeros dos palabras, donde dice la palabra de Dios, desechando, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? Pues. Es una palabra muy pequeña, ¿verdad? Pues. Pero tiene ahí un significado importante, ¿verdad? Habiendo, pues. ¿Por qué razón está esta palabra ahí, pues? Bueno, está ahí para llevarnos hacia atrás en el texto, ¿verdad? Debido a lo que acabo de decir. ¿Qué es lo que Pedro acaba de decir entonces? Bueno, regresemos al versículo 22 del capítulo 1, porque es parte de nuestro texto. 1:22. Él dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí Pedro se refiere a la salvación de sus lectores. Dice que ellos oyeron la verdad del Evangelio, ellos obedecieron la verdad del Evangelio y no solamente el Evangelio los ha traído a la salvación, sino que también ha comenzado en ellos el proceso de santificación. De modo que han sido purificados y ahora tienen la capacidad de amarse los unos a los otros. Imagínense. Los cristianos, habiendo sido regenerados por el Evangelio de Dios, ahora nos tenemos que amar. Pero él sigue, versículo 23, véanlo por favor, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Noten. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios de la que Pedro habla es el Evangelio que les había sido predicado. Pedro habla acerca del nuevo nacimiento, habla acerca de la regeneración, acerca de la transformación, de la conversión. Todo aquel que está incluido en nuestra salvación. Y Pedro dice que nuestra salvación ha sido lograda por medio de una simiente que es incorruptible. ¿Y cuál es esta simiente? ¿Cuál es? Ven ahí, versículo 23. Siendo renacidos de ¿qué? ¿Qué es esto? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios que vive, versículo 23, y permanece específicamente el Evangelio que se encuentra en el versículo 25. Hermanos, escuchen. Es el Espíritu de Dios que emplea la palabra de Dios
para regenerar a pecadores no arrepentidos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Ven lo que dice ahí Santiago 1:18. Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dios regenera a los pecadores por medio de una simiente incorruptible, la cual es su palabra. Su palabra. Otro versículo, Romanos 10:17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe verdadera siempre tiene contenido, y ese contenido es la palabra de Dios revelada en el Evangelio. Pero volvemos a una pregunta muy importante. ¿Cuál es el objeto mayor o principal de Pedro al ligar 1:22 al 25 con capítulo 2, versículos 1 al 3? ¿Cuál es su principal objetivo aquí en ligar estos dos textos? Es lo siguiente: ustedes ya han experimentado el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios los transportó del reino de las tinieblas al reino de ¿quién? De Dios. El Evangelio, la palabra de Dios, los quitó de estar bajo la ira de Dios a estar bajo la gracia de Dios. La palabra de Dios los transformó de ser hijos del diablo a ser hijos de ¿quién? De Dios. Por medio de la salvación, ustedes ya han experimentado el poder de la palabra de Dios a través del Evangelio, ¿no es verdad? Y el punto al que Pedro está llegando es el siguiente: si ustedes ya han experimentado el poder de la palabra de Dios para salvar, ¿por qué no siguen deseando con ansias aquello que la palabra de Dios puede lograr en sus vidas? ¿Para qué? Para santificar. Ahí está el punto. La misma palabra que tiene poder para salvar, tiene el mismo poder para santificar. Cada creyente sigue siendo transformado a la imagen de Cristo por medio de la palabra de Dios. Entonces, para poder generar un anhelo más fuerte por la palabra de Dios en tu vida cotidiana como cristiano, recuerda en primer lugar el papel divino que la palabra jugó en tu salvación. ¿Ves? Pero hay un segundo motivo. Hay un segundo motivo, ya vimos el primero. El segundo motivo se encuentra en el versículo 1. Este motivo nos ayuda a producir este anhelo intenso por la palabra de Dios. En segundo lugar, tenemos que lidiar con el pecado en nuestra vida. Tenemos que lidiar con el pecado en nuestra vida. Pues aquí están las malas noticias, ¿verdad? Aun si eres creyente, quien confía solamente en Cristo para la salvación, vas a lidiar con el pecado en tu vida para el resto de tu vida. ¿Lo sabías? Sí. La tentación a pecar es una lucha permanente en esta vida. Así que es esencial que diagnostiques las tendencias pecaminosas en tu vida. Así que hay que reconocer que Cristo nos ha libertado de la pena del pecado. Nos ha libertado del poder y de la esclavitud del pecado, pero aún lidiamos con la presencia del pecado. El cristiano lucha con la carne y el mundo. ¿Y quién más? El diablo. ¿Verdad? Tú tienes, si eres creyente, tú tienes estos tres enemigos que están luchando en contra de ti diariamente. Pero las buenas noticias son que Dios ha provisto todo lo que necesites para batallar contra estas tentaciones de la carne y el mundo y Satanás.
Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, los versículos 10 al 17 detallan toda la armadura de Dios para que puedas hacer frente a las intrigas del diablo, ¿no es así? Y una de estas armaduras es la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nos ayuda a ganar la victoria sobre el pecado. Sobre el pecado. Entonces, ¿qué dice? Versículo 1. Desechando pues. Esta palabra desechar significa rechazar. Significa deshacerse de, hacer a un lado. Antes de que puedas desear la palabra de Dios, esto es algo positivo, tienes que lidiar con el pecado en tu vida. El verbo desechar se usa para quitarse la ropa sucia, manchada, despojarte de ella. Ahora, escuchen bien, hermanos. Antes de que puedan tener un intenso deseo en su vida por la leche de la pura de la palabra de Dios, tienes que arrepentirse de y lidiar constantemente, diariamente con el pecado recurrente en tu vida que te impide el crecimiento espiritual. Tienes que dejar de vivir como patrón de vida en las obras de la carne, Gálatas 5:19. Ahora Pedro aquí menciona 5 pecados. 5 pecados. No es porque solamente son 5 pecados. Qué maravilloso sería esto, ¿verdad? Que hubiera solamente 5 pecados. No, estos pecados están aquí porque son representativos de todos los pecados con que tenemos que lidiar en nuestras vidas. El primer pecado es que malicia. Malicia implica un deseo profundo de ver a otros sufrir dolor. Se refiere a un deseo de causar daño a otro, de hacer sufrir angustia a otro. Efesios 4:36 dice que quítense de vosotros toda malicia. Dios dice que tenemos que despojarnos las prendas sucias de malos deseos e intenciones malignas. Segundo pecado, todo engaño, ¿verdad? Se refiere a inducir a alguien a tener por cierto lo que no lo es. Significa realmente fraudulento. Dolos es la palabra griega. Y realmente es la palabra que se refiere a la carnada que se pone en un anzuelo para engañar a los quienes, a los peces. Y saben, a mí me gusta mucho pescar. Pero esto que les hacemos a los peces no es otra cosa más que un gran engaño. Hacerles creer que los vamos a alimentar cuando en realidad somos nosotros los que nos los vamos a comer. Se refiere a fraude, a decepción, deshonestidad, falsedad, seducción. Esto es lo que significa el engaño. Es la actitud egoísta de dos caras, que engaña y perjudica a otros para el beneficio personal. Vean ahí en el versículo 22 de este mismo capítulo, 1 de Pedro 2:22. Se refiere a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que el cual no hizo pecado, ni se halló ¿qué? Engaño en su boca. No se encontró engaño en su boca. Ven capítulo 3, por favor. Capítulo 3, versículo 10. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen ¿qué? Engaño.
El creyente debe ser caracterizado por un lenguaje puro y honesto y transparente. Número 3. Hipocresía. Hipocresía significa ausencia de autenticidad. Significa aparentar. Cualquier cosa que no sea real y genuina. Bueno, sabemos que los líderes religiosos de Israel estaban más preocupados por las apariencias externas que por las cosas del corazón. Por ejemplo, aquí vemos 2 versículos, Mateo 23, 27, donde Jesús está hablando aquí acerca de los escribas y fariseos. Dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¡Uy! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por afuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y el versículo 28 sigue diciendo: así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Wow. Los fariseos vivían su vida como si la apariencia externa fuera más importante que la realidad interna. Esta era la verdad, la verdadera esencia de su hipocresía. Es la persona que todo el tiempo oculta sus verdaderos motivos. Una persona que te encuentra con una cara que es muy diferente de su corazón. Con palabras que son muy diferentes de sus verdaderos sentimientos. ¿Te das cuenta? Si vas a anhelar la palabra de Dios, tienes que primero desecharte de la hipocresía. Es lo que está diciendo Pedro. Número 4. Envidias. Envidias. Es el deseo de tener algo que los demás tienen y que nosotros no tenemos, pero lo queremos. Mi hermano pastor tiene un nuevo BMW rojo, modelo 2015. Yo quisiera. Cualquier cosa que nos lleve a guardar resentimiento o amargura, odio, conflicto, celo. Tito 3:3 dice que antes que fuéramos salvos vivíamos en envidia. Las envidias son manifestaciones de las obras de la carne y no del espíritu. Cuando somos guiados por el espíritu, no estamos controlados por la envidia. Dios dice: desecha la envidia de tu vida. Número 5. Detracciones. Realmente yo creo que una traducción de esta palabra griega, una traducción mejor sería difamación. Difamación. Difamar es hablar mal de alguien con el objeto de causarle daño. Es desacreditar a alguien y por palabra o por escrito, y generalmente toma lugar detrás de la espalda de la víctima. Es calumniar. Santiago 4:11 dice: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Es chismear. El mismo Santiago dice: pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Hermanos, Dios odia y condena la difamación. Si te analizas con honestidad y ves que no hay un deseo por una dieta consistente de la palabra de Dios en tu vida,
¿No te gusta realmente leer la palabra de Dios? ¿No te gusta estudiarla? ¿No te gusta congregarte para escuchar la predicación de la palabra de Dios? ¿No te gusta el discipulado? ¿Realmente no te gusta la palabra de Dios? Tal vez descubras que la razón por la cual te sientes así es porque hay pecados no arrepentidos en tu vida que amas y que estás cobijando. Estás viviendo con pecados no arrepentidos. Tu apetito está tan inclinado hacia el pecado que no tienes ningún apetito por la palabra de Dios. El pecado no debe ser encubierto, sino debe ser confesado. Proverbios 28:13 dice: el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparte de ellos alcanzará ¿qué? Misericordia. Y también otro versículo que ya leímos al principio de este culto: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando yo era niño, cada domingo mis padres me llevaban a la escuela dominical en nuestra iglesia, y una cosa, un principio que nuestros maestros siempre nos enseñaban era en esto: el pecado siempre te va a alejar de la palabra de Dios, y la palabra de Dios siempre te va a alejar del pecado. Y es cierto, ¿verdad? Entonces Dios dice que para poder desarrollar un apetito insaciable por la palabra de Dios, en primer lugar, recuerda el papel que la palabra jugó en tu vida, en tu salvación, porque hace lo mismo en tu santificación. En segundo lugar, desecha todo pecado recurrente en tu vida, porque el pecado te aleja de la palabra de Dios. Ahora, tercero, número 3. Estamos aquí hablando de 5 motivos para desear la palabra de Dios. Motivo número 3. Nútrete con la palabra de Dios. Y aquí estamos llegando al corazón de nuestro texto otra vez. La primera parte del capítulo 2, versículo 2, que dice otra vez: desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Noten, hermanos, tengan mucho cuidado aquí. Pedro no simplemente dice como niños, sino dice como niños ¿qué? Recién nacidos. Esta palabra se refiere a un recién nacido, a un infante en estado de lactancia.